Estimados hermanos y amigos, tengan todos ustedes muy buen día. Es para mí un gran gusto poder dirigirme nuevamente hacia ustedes. Hoy quisiera hablarles de Primera de Samuel capítulo número 30. Allí en el versículo número 6 se nos dice al final del mismo texto: mas David se fortaleció en Dios. Todos en dado momento de nuestra vida necesitamos ánimo, necesitamos fortaleza, necesitamos esperanza. Sobre todo cuando atravesamos momentos de dificultad y apremio, como precisamente estamos pasando. Sin embargo, no todos sabemos a quién podemos acudir, qué hacer en esos momentos de dificultad, o cómo superar a veces nuestra tristeza o el dolor que producen ciertas cosas. David, en Primera de Samuel, capítulo número 30, nos enseña precisamente qué hacer, cómo poder hacerlo y por qué o para qué llegar a hacerlo. Así entonces, les invito para que analicemos, por supuesto de una manera muy general, lo que nos dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo número 30. Y con base en ello, podamos extraer los principios más importantes que allí se nos presentan y de esa manera también poderlos aplicar a nuestra vida. Lo primero que llama mi atención es precisamente el título que da a nuestra lección, el texto que da el título a nuestra lección. Dice que David se fortaleció en Jehová su Dios, según la Reina Valera del 60. Pero si vemos la nueva traducción viviente, es un poco más explícito, me parece, es un poco más claro, pues dice: David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Cuando analizamos la situación por la que está pasando David en aquel momento tan determinante, podemos saber que se encuentra triste, debilitado, abatido por lo que precisamente le sucedió. Y es eso mismo su dificultad, su momento tan extremo, la dureza de la situación que está viviendo, que le lleva a buscar la presencia del Señor, que le lleva a ver en Dios fortaleza y ánimo. Ahora bien, ¿cuáles fueron las razones particulares que llevaron a David a encontrarse en una situación tan lamentable o difícil? Muchas personas son por naturaleza depresivas, negativas, pesimistas. Hace poco tuve la posibilidad de hablar con alguien quien ciertamente se notaba bastante decaído en su estado de ánimo. Sin embargo, cuando le pregunté la razón por la cual se hallaba así, sencillamente me dio una excusa muy lamentable. A veces nosotros podemos llegar a mostrar nuestra tristeza o a sentirnos de una manera muy mala por cosas muy pequeñas, por cosas que realmente no valen la pena. Pero cuando analizamos el caso particular del rey David, allí en Primera de Samuel capítulo 30, vemos que habían cosas bastante poderosas, vemos que habían argumentos muy dicientes para que David se hallara deprimido. En Primera de Samuel, en el capítulo 30 y entre los versículos 2, 3 y 6, se nos presentan precisamente esas razones por las que David se hallaba así. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 2 dice: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. Para que usted pueda entender un poco el contexto de lo que se nos está diciendo en Primera de Samuel capítulo número 30, entiendan o entendamos que David, un capítulo antes, había hecho una incursión y venían de Ziklag 3 días después
dejando a sus mujeres, a sus familias y a sus bienes en un lugar determinado en el Negev. Pues bien, cuando volvieron 3 días más tarde a aquel lugar, al campamento donde estaban sus familias, sus posesiones, sus carpas, encontraron que el lugar había sido invadido por los amalecitas. Y estos, como dice el versículo número 1, habían asolado a Siclag, prendiendo fuego a sus cosas, y como lo vemos allí en el versículo número 2, llevando cautivas a sus familias y a sus posesiones que estaban allí. En otras palabras, David dejó su campamento para hacer una excursión y al regresar, lo único que halló fue todas sus cosas destruidas, quemadas, ceniza y sus familiares, sus seres queridos, tomados como cautivos. El verso 3 añade, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Pero esto no era exclusivo de David, también todo el pueblo que le acompañaba, es decir, los hombres con quienes se hallaban David, estaban pasando por lo mismo. Incluso el versículo 6 dice que el pueblo ya hablaba de apedrearlo, porque también habían tomado cautivos a sus hijos y a sus hijas. Como podemos observarlo entonces, David tenía razones muy poderosas para hallarse deprimido, triste, acongojado. Preguntémonos entonces ahora, ¿qué es exactamente aquello que nos está deprimiendo? ¿Por qué la estamos pasando mal? ¿Es una razón poderosa o simplemente es por algo superficial? ¿Es por algún capricho que de pronto no podemos llegar a obtener? ¿Acaso hay razones para hallarnos así? ¿O simplemente nos estamos dejando llevar por pequeñeces e incluso tonterías? Después de haber analizado las razones que motivaron la depresión de David, juntamente con sus hombres, sus soldados, veamos cómo manifestaron aquel dolor que sentían. ¿Cómo expresaron ese sentimiento tan negativo que estaban atravesando? Existen innumerables muestras de dolor. En otras palabras, hay distintas formas para dar a conocer a los demás o exteriorizar aquello que sentimos. Y todo depende del contexto de la pérdida o del tipo de carácter de la persona que la sufra. En otras palabras, hay muchas personas que en dado momento se dejan llevar por la amargura y la tristeza. Hay otras que, por el contrario, saben sobrellevar sus pérdidas y calamidades. Así entonces, veamos cómo David estaba manifestando aquello que sentía. Y en 1 Samuel capítulo 30 y en el versículo 4 se nos dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. A ver, tomando en cuenta la situación por la que estaba pasando David juntamente con sus hombres, era completamente natural que lloraran, que se deprimieran. Incluso dice el versículo que ya no tenían más fuerzas para llorar. Estamos hablando entonces de una situación bastante lamentable, de una depresión supremamente fuerte. El versículo 6 de 1 Samuel capítulo 30 agrega: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Notemos que la situación es sumamente terrible, es desconsoladora, manifiesta la impotencia y el dolor precisamente por la que están pasando.
Entonces preguntémonos ahora, ¿cómo solemos expresar nuestros sentimientos de tristeza y de dolor? Algunas personas, como les decía hace un momento, se dejan llevar por la amargura e incluso llegan a hacer cosas increíbles o insospechadas. Es perfectamente natural que en dado momento, frente a las pérdidas y los sufrimientos que podamos experimentar, reaccionemos con tristeza o con dolor. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y en el versículo 15 decía lo siguiente: llorad con los que lloran. Hay algunas personas que frente al sufrimiento exigen o exhortan a quienes lo están padeciendo que lo ignoren, que lo superen rápidamente, que en dado momento puedan llegar a manifestar algo contrario a eso que sienten. Sin embargo, mis hermanos y amigos, si estamos sufriendo es necesario manifestar nuestro dolor. Lo peor que podemos hacer es guardarnos aquello que sintamos. Así que no hay nada de malo en expresar adecuada o correcta o balanceadamente eso que sentimos. Pero el problema es cuando nosotros, llevados por el dolor y la tristeza, cometemos actos irracionales, por decirlo de alguna manera, locuras, como las que podemos observar en la misma palabra de Dios. Y vienen a mi mente, por ejemplo, casos tan particulares como el de Caín con su hermano Abel, el cual, llevado por el enojo, en su momento lo asesinó. Jonás, el profeta del Señor, un hombre quien se supone espiritual, un hombre a quien por ser profeta podríamos tener como alguien ejemplar, alguien equilibrado, alguien digno de ejemplo. Pues miren lo que se nos dice en Jonás capítulo 4 versículo 8 acerca del profeta. Aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Como podemos observarlo, no necesariamente una persona tiene que ser creyente para en dado momento experimentar este tipo de expresiones de dolor y de amargura. Aquí vemos al profeta del Señor deseando la muerte por causa de aquello que está pasando en su momento. Incluso lo manifiesta, incluso pronuncia sus palabras: mejor sería para mí la muerte que la vida. Eso se llama pesimismo, eso se llama exageración. Por supuesto, no estamos pasando por la situación que en ese momento tan particular experimentó el profeta Jonás. Pero desear la muerte por causa del calor que se pueda experimentar en dado momento, bueno. Ahora hablemos del caso particular de Judas Iscariote. Como todos sabemos, Judas Iscariote vendió al Señor por 30 piezas de plata, y cuando se dio cuenta del craso error que había cometido, Mateo capítulo 27 versículo 6 nos dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Estas también son expresiones muy extremas de dolor. Caín asesinó a su hermano, Jonás deseaba morirse, y Judas Iscariote incluso cometió suicidio. Hermanos y amigos, es necesario que frente a situaciones extremas de sufrimiento, de dolor, guardemos equilibrio. No nos dejemos arrastrar
por aquello que sentimos. En su profundo dolor, allá en Primera de Samuel capítulo 30, versículo número 6, el escritor inspirado nos dice que el pueblo ya hablaba de apedrear a su propio rey por causa de la amargura en el alma que sentían. Como podemos observarlo, muchas veces llevados por esos sentimientos negativos de dolor, podemos hacer cosas irracionales, exageradas, cosas locas. Debemos, hermanas y hermanos, tratar de equilibrar las emociones. Una cosa es cuando ellas nos manejan y otra muy diferente es aprender a manejar lo que sentimos. La pregunta que viene entonces es la siguiente. ¿Somos manejados por nuestras emociones o ellas son más bien quienes nos manejan a nosotros? ¿Qué tan sabio, qué tan efectivo, qué tan correcto es en dado momento dejarnos arrastrar por eso que sentimos? Ahora bien, analicemos ahora cómo podemos superar eso que sentimos en dado caso. Esta es básicamente la gran lección que obtenemos en Primera de Samuel capítulo 30 versículo 6. Hay muchas personas, y ustedes seguramente lo saben, que intentan superar el dolor de diversas maneras. Algunos apelan a los vicios, al licor, a las drogas. Otros dejan de comer, incluso dejan de dormir, se aíslan, no quieren hablar con nadie, se vuelven seres introvertidos. Otros, como vimos anteriormente, a través de la misma palabra del Señor, expresan sus emociones, su tristeza, su enojo, sus cosas negativas a través del asesinato, a través de la ofensa física, emocional, a través del suicidio. En otras palabras, hay muchas maneras negativas de expresar nuestro dolor, de manifestar nuestro dolor. Pero ¿cómo superarlo? Pues bien, David nos enseña precisamente a quién acudir cuando nos sintamos acongojados, tristes, adoloridos, cuando estemos pasando por momentos sumamente difíciles. La última parte del versículo 6 de Primera de Samuel capítulo 30 nos dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Recordemos, y allí mismo en el versículo 6 se nos dice que David estaba muy angustiado. Había llorado tanto que ya no tenía fuerzas para seguir llorando. Además de ese dolor, de ese sufrimiento, estaba preocupado porque el pueblo ya hablaba de apedrearlo, como nos dice allí el mismo versículo 6. Así que todo parece andar mal con el rey David. Tiene en contra lo que siente, tiene en contra la situación por la cual está pasando, incluso tiene en contra a quienes se suponía que deberían estar en su favor. Todo parece estar en contra de David. ¿Y qué hace David en aquel momento tan difícil, tan terrible, tan duro? Se acerca a la presencia del Señor, como lo dice el versículo 6, para hallar fortaleza, para hallar fuerzas en medio de su desaliento, para hallar paz en medio de su dolor, de su tristeza, para hallar ánimo en medio de la impotencia por la que está pasando. Hermanos y amigos, David busca refugiarse en el Señor porque todo parece andar mal. Y es sumamente interesante cuando analizamos la palabra fortaleza que aparece allí en el versículo número 6. Este término proviene a su vez de la palabra hebrea Hezak, que significa endurecerse,
hacerse más fuerte, sostenerse en algo con firmeza. Bueno, al menos eso nos dice el diccionario Vine de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. En otras palabras, lo que se nos está diciendo allí, básicamente, y sumado a lo que dice también Eclesiastés capítulo 3, es que hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para mostrar nuestro dolor, hay un tiempo para, hermanos, sufrir, pero hay otro para superar el sufrimiento. David no se queda rezagado en el dolor. David intenta levantarse, intenta superar aquello que siente y apela al Señor para ello mismo. Ahora bien, podría pensarse que en 1 Samuel capítulo 30 el énfasis recae en la situación por la que está pasando David con todo su pueblo. Pero ello mismo es solamente el punto de referencia para llevarnos al personaje principal, es decir, para llevarnos hacia Dios. Es Dios la fuente de ánimo, de fortaleza, a quien apela David por causa de la situación tan negativa por la que está pasando. Así que no olvidemos que es Dios quien da fuerzas o aliento a quienes se hallan en dificultades y conflictos. Más allá de eso, la palabra hazak en hebreo implica un cambio en el estado de ánimo. Permítanme explicar un poquito más esta afirmación. ¿Recuerdan que David se sentía muy abrumado? ¿Estaba triste, acongojado? Pues bien, al buscar fortaleza en el Señor, David halló ciertamente eso que necesitaba: fuerza, aliento, ánimo. Esa palabra hazak no tiene que ver exclusivamente con un estado de ánimo particular, sino con otro distinto al que se siente. David se fortaleció en Dios. No es una pregunta, sino una afirmación. En otras palabras, en medio de su abatimiento, David encontró en Dios algo muy diferente de aquello que sentía. Dios fue la fuente de consuelo, de ánimo, de confort para David en su momento tan difícil. Dios le concedió eso que a David le faltaba. Pero veamos cómo es que el Señor le da a David aquella fortaleza que tanto necesita en un momento tan extremo. Observemos entonces la actitud de David para contra todo aquello que sentía, su dolor, su abatimiento. En 1 Samuel capítulo 30, versículo 7 se nos dice que David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Bien, lo que aquí se nos está diciendo en primer lugar es que David buscó una persona quien pudiera guiarle a la presencia del Señor, alguien en quien acompañarse. David estaba rodeado de personas que incluso querían asesinarlo, querían apedrearlo, llevados por su dolor y abatimiento. Pero había alguien allí, el sacerdote, con quien podía contar, en quien podía confiar. Esto implica, hermanos, que en dado momento necesitamos acercarnos a ese tipo de personas que pueden ayudarnos a superar una situación particular. El Señor Jesucristo en su momento de tristeza y de dolor hizo exactamente lo mismo. En Mateo capítulo 26, versículos 37 al 38, se nos dice lo siguiente. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo:
Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hay tres cosas que hace el Señor Jesucristo y se ven registradas claramente en estos dos versículos. Primera, el Señor buscó en su momento más difícil a las personas más cercanas o íntimas con las que podía contar. Recordemos que el Señor Jesucristo tenía 12 apóstoles, pero solamente a 3 de ellos le expresó aquello que sentía. Eso me lleva a determinar que nosotros necesitamos apoyarnos en otras personas para superar nuestros malos momentos. El mismo Salomón también en Eclesiastés manifestaba que mejores son 2 que 1. Todos necesitamos la compañía de alguien, sobre todo cuando nos caigamos, cuando nos sintamos mal, cuando pasemos por momentos de dificultad y de tristeza. Estas personas pueden ayudarnos a superar aquello que sentimos. En segundo lugar, estos versículos me enseñan que en dado momento tengo o debo expresar eso que siento. Hay muchas personas que prefieren guardar sus sentimientos, pero ni siquiera el Señor Jesús, con todo y que era el Hijo de Dios, hizo tal cosa. Llamó a 3 de sus apóstoles y les manifestó exactamente lo que sentía. Imaginen el cuadro de aquel momento. Bastante duro. Pedro, Juan y Santiago escuchaban seguramente un mensaje de parte del Señor que nunca imaginaron. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Debió ser muy sorpresivo para aquellos hombres ver al Señor en esa situación. Finalmente, estos versículos nos enseñan que incluso el Señor Jesucristo buscó la presencia del Padre Celestial en su momento más difícil. Al final del versículo 38 dice, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Orar al Señor. ¿Qué fue lo que hizo David al buscar al sacerdote? Orar al Señor, buscar la presencia del Señor. Veamos algunos textos como que nos lo confirman. Y David consultó a Jehová diciendo, dice Primera de Samuel capítulo 30 versículo 8. ¿Lo observa usted? David busca al sacerdote para que juntamente con éste puedan consultar al Señor sobre qué es lo mejor que puede hacer en un momento tan difícil. David le pregunta al Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Hermanos, si estamos pasando por momentos de apremio, de dificultad, de dolor, de tristeza, de sufrimiento, y es muy probable que así sea, porque estamos viviendo días muy duros debido a esta pandemia. Usted, hermanos, que han fallecido, que han perdido sus seres queridos, que han perdido también su trabajo o han disminuido sus ingresos. No nos podemos congregar hablando desde un punto de vista literal, personal, porque la pandemia nos ha llevado al confinamiento. Entonces no tenemos ni siquiera contacto social y mucho menos espiritual con nuestros hermanos y con la iglesia del Señor. Estamos pasando por días bastante difíciles. Pero lo que nos enseña David, como vimos también en los versículos anteriores, lo que también nos enseña el Señor Jesucristo es buscar la presencia del Señor, mostrarle al Señor lo que sintamos, cuestionar, Señor, ¿qué podemos hacer en estos momentos? En Filipenses capítulo 4 y en el versículo 6, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios, en toda oración y ruego, con toda acción de gracias. Esto es lo que debemos hacer cuando pasemos malos momentos. Lo que dice en la primera parte de Filipenses capítulo 4, versículo 6, es precisamente lo que hacemos: afanarnos, preocuparnos, indisponernos, explotar. Pero Pablo nos dice que en lugar de aquello mismo, vayamos a la presencia del Señor en oración. Mostremos a Jesucristo nuestras peticiones. Si es necesario llorar, hagámoslo. Pero hagámoslo de forma equilibrada, mostrándole al Señor nuestra necesidad, acudiendo a aquel que puede darnos fortaleza. David, después de consultar al Señor, como lo vimos en 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, haya respuesta clara, oportuna, una respuesta, hermanos, esperanzadora a la situación por la que está pasando. 1 Samuel capítulo 30, en la parte final del versículo 8, dice que Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Todo aquel que busque al Señor de sincero corazón tendrá respuesta. Filipenses, volviendo al texto anterior, capítulo 4, versículos 6 al 7, dice lo siguiente. Anteriormente solamente leímos el versículo 6, pero ahora leamos todo el contexto de los dos versículos. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ahora, ¿por qué debemos hacer esto? ¿Por qué no afanarnos? ¿Por qué buscar a Dios en oración? Dice: y la paz de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos en momentos de tristeza, de aflicción, de abatimiento? Paz, ánimo, fortaleza. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Notemos que el versículo no dice que si buscamos a Dios en oración, todos nuestros problemas se acabarán. No, mis hermanos y amigos, eso no dice Filipenses 4:6. Notemos que tampoco dice que si buscamos a Dios en oración, en el momento en que nos levantemos, los problemas habrán desaparecido. No, eso tampoco dice. Lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6 al 7 es que si buscamos a Dios en oración, Dios guardará nuestros pensamientos, nuestros corazones, precisamente para que no hagamos las locuras que vimos en el caso particular de Caín, de Jonás o también de Judas Iscariote. Hermanos, debemos buscar a Dios en oración para que nuestro corazón sea fortalecido, para que nuestras decisiones y acciones sean las adecuadas, porque se pueden hacer muchas locuras en momentos de efervescencia, de enojo, de dolor, de tristeza. Ahora bien, después de que David recibió respuesta oportuna por parte del Señor, tuvo que moverse, tuvo que hacer su parte. Ya había llorado, ya había orado, y ahora ¿qué tenía que hacer? Eso que Dios le había respondido, eso que Dios le había dicho después de la oración. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que hizo David? 1 Samuel capítulo 30, versículos 16 al 19. Lo llevó pues
Y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Está hablando de los amalecitas. Pero vea, y los hirió David desde aquella mañana hasta aquella tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Hermanos y hermanos, allá en Primera de Samuel, capítulo número 30, Dios le respondió a David diciéndoles: persíguelos, los alcanzarás y librarás a los cautivos. 3 cosas le dijo el Señor a David que tenía que hacer. 1, persíguelos. 2, alcánzalos. 3, libra a los cautivos. Y el versículo 9 nos dice: partió pues David con los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el lugar en donde, encontraron a un hombre que fue quien finalmente los guió para hallar el campamento de los amalecitas. David no se quedó quieto. David se levantó después de orar. David no se quedó sumido en su tristeza y su dolor. A veces muchas personas pierden sus trabajos y se amargan a tal punto que se sumen completamente en la depresión. Y es cierto, perder el trabajo es una cosa muy negativa, complicada, difícil, sobre todo en un mundo en el que todos los días tenemos necesidades materiales. Pero si no nos sobreponemos a la pérdida del trabajo, si no nos levantamos a buscar un nuevo trabajo, si no comenzamos a llevar hojas de vida a los lugares donde nos puedan contratar, si no tocamos puertas, hermanos y amigos, no solamente habremos perdido el trabajo, sino que seguiremos sin trabajo. David nos enseña la importancia, la necesidad de levantarnos del estado en que estemos o tengamos y sobreponernos cualquiera sea nuestra situación. Los versos 18 y 19 dicen: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Me encanta cómo termina este versículo 19. Todo lo recuperó David. ¿Pero qué tuvo que hacer para recuperarlo? ¿Recuerdan? Seguir a sus enemigos. En segundo lugar, alcanzarlos. Y en tercer lugar, pelear con ellos, combatir con ellos. Todo un día o más de un día para recuperar lo perdido. La gran enseñanza de David es buscar la presencia del Señor para que Dios mismo nos guíe a hacer aquello que debemos en nuestros momentos de dificultad y apremio para recuperar aquello que perdemos. Pero no lo vamos a recuperar sin pelear por ello. No lo vamos a recuperar si no perseguimos eso que hemos perdido, si no lo alcanzamos y no luchamos hasta obtener todo ello. Me llama la atención que David actuó de forma diligente, como leemos en el versículo 9. Se movilizó juntamente con sus 600 hombres. Y finalmente peleó con todas sus fuerzas, con todas sus ganas con los amalecitas, porque por supuesto habían grandes motivaciones
que lo llevaban a pelear así. Seguramente no durmieron por 2 o 3 días hasta que lo recuperaron todo. Pero lo hermoso del pasaje es que David no se queda esperando a que regrese su familia, a que Dios haga un milagro, a que sea el Señor el que pelee por él, sino que persigue lo perdido, combate con aquellos que lo tomaron. Sí, en los momentos de dificultad y apremio, necesitamos levantarnos a luchar contra las circunstancias que se nos opongan. Y así, como podemos observar que Dios, el Señor, ayudó al rey David, también el Señor nos ayudará a nosotros en nuestros momentos de apremio, de dificultad, de dolor por los que estemos pasando. En Salmos, capítulo 34, precisamente David escribe en el versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En Juan capítulo 16, versículo 33, es Jesucristo nuestro Señor quien dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si estamos pasando por momentos bien difíciles, el mejor remedio para superar la adversidad, el dolor, la pena, es buscar la presencia del Señor. Es pedir respuesta al Señor para superar tal situación. Es sobreponernos a ello, luchando hasta recuperar eso que perdimos. O por lo menos, si no es recuperable, como la pérdida de un ser querido, por lo menos hallar la paz, hallar consuelo delante de la presencia del Señor. Dios puede, mis hermanas y hermanos, amigos que me escuchan, Dios puede y quiere ayudarnos en nuestras distintas pruebas y dificultades. Pero vamos a terminar la lección mostrando precisamente la gratitud de David para con Dios después de haberlo recuperado. Y lo digo porque cualquier persona pensaría que después de haberlo recuperado todo, la historia acaba de manera feliz. Al principio del capítulo 30 comenzó de una manera terrible, ¿verdad? Comenzó de una manera muy difícil, comenzó de una manera lamentable. Pero vemos que David pudo recuperarlo todo. Y muchos dejarían hasta allí la historia. Pero la historia no termina aquí. Después de haberlo recuperado todo, David mostró gratitud para con Dios y para con sus hombres. En 1 Samuel capítulo 30 y entre los versos 26 al 31 se nos dice, y cuando David llegó a Siclag, después de haberlo recuperado todo, dice, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroed, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. ¿Por qué David está haciendo aquello? Está mostrando gratitud para con todos aquellos que en un momento determinado lo apoyaron, lo ayudaron, según el contexto de esta narración. ¿Qué es lo que está haciendo David? David sencillamente está mostrando su gratitud para con Dios y para con aquellos que le rodean. Mis hermanos, tarde o temprano esta pandemia tendrá que ser superada. Y Dios permita que podamos salir adelante juntamente de esta situación. Cuando hayamos superado todo aquello que perdimos, cuando lo hayamos recuperado,
recordemos ser agradecidos con Dios. Recordemos ser agradecidos con las personas que nos acompañaron en esos momentos tan difíciles. Recordemos que gracias a quienes están juntamente con nosotros y que gracias a nuestro Creador podemos superar nuestras adversidades, recuperar todo lo que tenemos e incluso compartir con aquellos que también nos hacen bien. A manera de conclusión, es muy probable que en estos momentos estemos pasando por situaciones muy difíciles, calamitosas, tristes, que hagan mostrar o evidencien nuestra fragilidad e impotencia. Pero lo que nos enseña David es que Dios nos ofrece esperanza, consuelo, fortaleza en medio de nuestras tribulaciones y adversidades. Acerquémonos entonces al Señor para hallar consuelo, para hallar esperanza, para recuperar todo lo que perdimos. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, el escritor inspirado dice lo siguiente: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Hermanas, hermanos, amigos que me escuchan, si la estamos pasando mal, es hora de buscar la presencia de nuestro Señor. Muchas gracias por su amable atención. El Señor les bendiga ricamente.